Dios los bendiga, hermanos. Continuamos con el capítulo 7 y tenemos aquí la expiación. Importancia de la doctrina de la expiación. La expiación es la respuesta divina al problema humano. La expiación explica cómo un Dios santo puede tratar con el pecado sin negar su justicia ni su amor. Esta doctrina es central porque une pecado, cruz, perdón, reconciliación y salvación. Sin expiación no hay evangelio completo. Solo queda moralismo o consuelo superficial. Significado básico de expiación. De expiación se refiere a la provisión divina por la cual el pecado es cubierto, quitado o tratado de modo justo ante Dios. En la Biblia, el lenguaje sacrificial apunta a la sustitución, la sangre y la reconciliación. La idea no es meramente emocional, sino jurídica y redentora. El pecado requiere trato real delante de la santidad divina. La expiación es como una verdad bíblica y no solo como una teoría religiosa. Expiación en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento desarrolla la doctrina de forma progresiva mediante sacrificios, sacerdocio, altar y día de expiación. Los sacrificios de animales no quitaban el pecado de manera definitiva, pero sí prefiguraban la obra perfecta del Mesías. Levítico capítulo 17, versículo 11, enseña que la vida de la carne está en la sangre y que la sangre hace expiación por el alma. Cada sacrificio recordaba tanto la gravedad del pecado como la necesidad de derramamiento de sangre para acercarse a Dios. Tipología sacrificial. El cordero pascual, los holocaustos, las ofrendas por el pecado y el ritual del día de expiación anuncian una realidad mayor. La tipología no es un simple detalle ceremonial, sino una pedagogía divina que prepara al pueblo para entender la cruz. Isaías 53 amplía esta línea al presentar al siervo sufriente que lleva el pecado de muchos. El Antiguo Testamento, leído cristológicamente, muestra que Dios ya había planeado la redención mediante la sustitución, el sacrificio y la sangre. La sangre ocupa un lugar central en la doctrina de la expiación porque representa vida entregada. No se trata de un símbolo vacío, sino de la afirmación de que la vida del inocente es ofrecida por el culpable. La sangre, en el lenguaje bíblico, apunta a la muerte sacrificial, purificación y acceso a la presencia divina. Por eso Hebreos interpreta los ritos antiguos como sombras de bienes futuros, limitaciones del sistema antiguo. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran repetitivos y provisionales, señalaban al Salvador, pero no constituían la solución definitiva. Hebreos capítulo 10 enseña que la sangre de toros y machos cabríos no puede quitar los pecados de manera final. Esa limitación hace más visible la necesidad de una expiación perfecta y única. El sistema antiguo funcionaba como sombra, figura y anuncio del cumplimiento venidero. Expiación en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento la expiación alcanza su plenitud en la persona y obra de Jesucristo. Cristo no ofrece un sacrificio externo a Él mismo. Él mismo es el sacrificio perfecto. Juan capítulo 1 versículo 29 lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24,
enseña que llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. La cruz como sustitución. La cruz es el centro de la expiación porque Cristo muere en lugar del pecador. Isaías 53 es fundamental: herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz sobre él. Marcos capítulo 10, versículo 45, afirma que el Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por muchos. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21, expresa la lógica sustitutiva: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Expiación y justicia divina. La expiación no anula la justicia de Dios, la satisface. Dios permanece santo al juzgar el pecado y misericordioso al proveer el remedio en Cristo. Romanos capítulo 3, versículo 24 al 26, muestra a Cristo como propiciación para manifestar la justicia de Dios. Así, la cruz es el lugar donde la santidad y el amor de Dios se encuentran sin contradicción. Expiación y reconciliación. La expiación produce reconciliación, restaura la relación entre Dios y el hombre. El pecado había levantado una barrera real. La obra de Cristo quita la culpa y abre acceso al Padre. Romanos capítulo 5 del versículo 10 en adelante, y Segunda de Corintios capítulo 5 del versículo 8 al 19 muestra que Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. La reconciliación es el fruto relacional de una expiación objetiva. Expiación y perdón. El perdón cristiano no es simple amnesia divina. Descansa en una obra redentora cumplida en la cruz. Efesios capítulo 1, verso 7, declara que en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El creyente es perdonado porque el precio ha sido pagado y la culpa ha sido tratada delante de Dios. Por eso, la expiación es fundamental del anuncio evangelístico y de la seguridad cristiana. Expiación y acceso a Dios. La obra de Cristo no solo perdona, también abre el camino a la presencia divina. Hebreos capítulo 10 del versículo 19 al 22 enseña que podemos entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. El acceso confiado a Dios es uno de los grandes resultados de la expiación. La comunión con Dios queda restablecida sobre una base justa y santa. Veamos el carácter perfecto de Cristo. La eficacia de la expiación depende del valor de la persona de Cristo. Solo quien es verdaderamente divino y verdaderamente humano puede ofrecer un sacrificio suficiente por toda la humanidad. Su santidad sin pecado garantiza la perfección del sacrificio. Su deidad le da valor infinito. Por eso la expiación no es solo un acto de sufrimiento, sino una obra de redención consumada por el Señor Jesucristo. Ahora veamos los errores que esta doctrina corrige. Corrige el moralismo que reduce la cruz a ejemplo de amor sin sentido sacrificial. Corrige el racionalismo que niega la necesidad de sangre y sustitución. Corrige la idea de que el hombre puede reconciliarse con Dios por sus propios méritos. Corrige también el legalismo que convierte la gracia en salario humano en vez de don redentor. Y concluimos este capítulo 7 diciendo de la siguiente manera: la expiación es el corazón del remedio divino para el pecado. El Antiguo Testamento la anticipa mediante sacrificios y sangre. El Nuevo Testamento la cumple de manera perfecta en Jesucristo. La cruz satisface la justicia de Dios,
reconcilia al hombre con el Padre y abre acceso a la vida eterna. Entender la expiación es entender por qué la muerte de Cristo es el centro del Evangelio. Hasta aquí llegamos con el capítulo 7, la expiación. Que Dios le bendiga, hermanos.